comenzó a hablar y dijo: en verdad, comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. Bueno, a mí me pareció muy importante, ahorita lo vamos a comentar. Sino que a Él le agrada que todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben, después del bautismo que predicó. ¿Me esperó, Sopo? ¿No? Estoy en Hechos 10, del 34 en adelante. Dice, ustedes bien saben, estoy en el párrafo 37, ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea, a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén. Pero lo mataron, colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de Él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Ok. Estamos en un contexto, o el entorno de todo esto es que había un hombre, y lo leímos hace un par de días, había un hombre, un centurión romano, que se llamaba Cornelio. Y entonces este hombre, dice Dios en su palabra, que era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios y constantemente estaba ayudando a la gente en necesidad. O sea, era un hombre que tenía autoridad militar, autoridad en la sociedad, pero que no era de aquellos que veían simplemente la necesidad de los pobres, sino que además él quería ayudarles y constantemente estaba haciendo donativos, ofrendas para las personas en necesidad. Entonces Dios vio con agrado la vida de este hombre Cornelio, y entonces pues resulta que le manda un mensaje y le dice: ve, envía por un hombre que se llama Pedro a casa de Simón el curtidor. Dice, y ve por él, manda traerlo, y bueno, pues él ya tendrá su tarea específica, ¿no? Entonces este hombre Cornelio hizo tal y como había recibido de Dios y mandó por este hombre, por Pedro, y cuando llegó Pedro, por otro lado, a Dios al mismo tiempo le está dando a Pedro una visión en donde baja un lienzo del cielo lleno de animales. Dice que hay todo tipo de animales. Y entonces la voz del cielo le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Pedro tenía la costumbre judía y estaba instruido, estaba educado en la costumbre judía de que solo algunos animales eran limpios como para comerlos.
y había otros que se les consideraba inmundos. Pero en el lienzo que él vio bajar del cielo había todo tipo de animales. Y entonces cuando la voz del cielo le dice, mata y come, él responde y dice, Señor, pero ¿cómo voy a comer? Dice, solamente como lo que es limpio. Dice, no como nada de eso que es impuro. Y entonces la voz le dice, no llames sucio, no llames contaminado aquello que yo ya limpié. Y entonces es una enseñanza impresionante que Dios nos da de cómo Dios limpia el corazón de las personas. Y a lo mejor en otro tiempo nosotros pudimos haber sido malas personas, o viciosos, o delincuentes, o simplemente indiferentes ante la vida de los demás, egoístas, enojones, no sé, lo que queramos, o lo que hayamos sido cada uno. Y entonces cuando viene Cristo a nuestra vida, Él nos limpia y nos da una nueva condición de vida. Entonces, cuando le dice a Pedro, dice, no llames impuro lo que yo ya he limpiado, entonces Pedro aprende esa lección, y en eso llegan los enviados de Cornelio para llevarlo de regreso ahí a la casa donde estaba este hombre. Y bueno, continuó esta reflexión. Inicia lo que nosotros podemos ver de una manera muy notable al empezar. O sea, Pedro le está hablando a ese grupo de gente que estaba reunida en la casa de Cornelio. Esto es importante mencionarlo. Cuando Cornelio recibió la instrucción de Dios para que mandara por Pedro, este Cornelio reunió a sus familiares y a sus amistades más cercanas y les dijo, va a venir un cuate de parte de Dios para hablarnos la palabra. O sea, yo me imagino la expectación que haya causado entre sus familiares y conocidos más cercanos, haya causado esa invitación. Cuando nosotros invitamos a los amigos, cuando invitamos a los parientes, oye, ven, me gustaría que me acompañes a una reunión donde se predica a Cristo, ¿qué es lo primero que dice la gente? Fíjate que no puedo, tengo compromiso, fíjate que ya tengo que hacer esto, ya tengo que hacer lo otro, no, fíjate que no, ese día voy a amanecer agripado, en fin, la gente busca pretextos para no asistir, pero Cornelio se ocupó de que en su casa estuvieran sus parientes y sus amigos más cercanos. Y no ve a la casa de junto por Pedro, sino ve a una distancia de 50 kilómetros y no tenían Uber para mandar por él, sino que tenían que ir a pie o en camello o quién sabe en qué para recogerlo, y lo mandaron traer. Entonces el tiempo que tardaron en ir, el tiempo que tardaron en regresar, es el tiempo en el que Cornelio pudo organizar esa reunión, esa pequeña asamblea en donde iba a hablar Pedro. Y lo primero que llega y dice Pedro a esta gente reunida, dice, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. Él acababa de entender que no podía llamar impuro lo que Dios ya había limpiado. Y entonces cuando empieza a hablar con ellos, les dice, sino que a Él le agrada, dice, todo aquel que le teme y hace justicia. Entonces está diciendo qué características debe de tener la gente que busca a Dios. Gente que tema a Dios y haga justicia. Temer a Dios no es literalmente tenerle miedo, decir, uy, Dios, qué susto, en cierta medida, sino honrarlo, respetarlo y saber que con Dios no se juega. En ese punto sí hay que tener temor literal. Con Dios no se juega.
Y Dios dice, y aquí Pedro dice, el que teme a Dios y hace justicia, esa persona agrada a Dios. Y continúa con esta diciendo algo que me parece muy importante para que nosotros consideremos. Dice, a él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia. Dice, sea de la nación que sea. Estoy en el 35. Dice que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación. En la versión que yo traigo dice de la nación que sea. Entonces, nosotros hemos crecido con la idea, digo ya de adultos, porque de niños pues habitualmente no nos interesa mucho ese asunto, pero ya de adultos hemos aprendido o hemos oído quienes piensan de esta manera y dice, bueno, tú crees en Jesús porque naciste en la cultura donde te enseñaron a creer en Jesús. Pero ¿qué tal de los musulmanes? ¿Qué tal de los hindúes? ¿Qué tal de estos, de los otros? Así empiezan a hacer sus reflexiones. Pero aquí lo que nos está enseñando el Señor es que cualquier persona que teme a Dios y hace justicia, de la nación que sea, puede tener un encuentro personal con Dios. Entonces, no hay un cielo para cristianos y un cielo para musulmanes. Hay un cielo, hay un paraíso, hay una salvación, hay un Dios, uno solo. Y tiene que ser a través de Jesucristo que las personas de cualquier nación pueden entrar a una comunión personal con Dios. Entonces, Dios no hace acepción de personas. De todas las naciones va a haber quienes estén en la presencia de Dios. De las naciones que a lo mejor nosotros no pensamos, a lo mejor alguien que vive en África, en alguna de esas tribus de que nos presentan en las películas, que todavía viven en chozas y con vestidos de paja y cosas de esas. A lo mejor nosotros pensamos es que de esa nación, pues ¿quién se va a poder salvar, no? Pero cualquier nación, de cualquier nación, en donde haya gente que tema a Dios y haga justicia, tiene oportunidad de salvación. ¿Sí? Entonces no desechemos, no pensemos que solamente los de la cultura judeocristiana tenemos salvación, sino que la salvación es para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces dice aquí Pedro les está dando en esta declaración un hecho importante. Dice que Dios exaltó a Jesús como Señor de todo. Déjenme regresarme. Estoy en el párrafo 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. En esta versión también dice un poquito diferente. Dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, una de las maneras en las que el diablo oprime a las personas es a través de la enfermedad. Hay una idea equivocada en mucha gente que dice que la enfermedad es una prueba que Dios manda, y eso debemos de quitarlo por completo de nuestra cabeza. Eso es un error. Dice aquí que Jesús sanaba por el poder del Espíritu Santo a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Los estaba sanando a los que estaban oprimidos por el diablo. Y habitualmente, ¿quiénes son los que necesitan sanar?
los enfermos. Entonces, no podemos nosotros considerar que Dios, que es bueno, nos envíe enfermedad para probarnos. Hay gente que piensa de una manera sumamente equivocada que la gente debe de sufrir sus enfermedades para agradar a Dios, y eso es incorrecto, eso no es cierto. Aunque haya quienes piensen eso, millones de personas piensan así, eso no quiere decir que estén en lo correcto, porque aquí lo que nos está enseñando es que Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo para sanar a los oprimidos por el diablo. Y en este caso, la enfermedad es una opresión del diablo. No hay, imaginen ustedes que yo le dijera a alguno de mis hijos o mis nietos, ahora que ya estoy en esa época, que les dijera: oye, mijo, como yo quiero que tú seas una mejor persona, te voy a quemar con una plancha, porque yo quiero que seas una mejor persona. ¿Qué haría eso de mí? Haría una persona cruel, despiadada y demás adjetivos que se nos puedan ocurrir. Dios no es así. Dios es amor, y Dios, en su amor infinito por cada uno de nosotros, no va a propiciar que nosotros nos enfermemos. Tenemos un organismo que interactúa con este mundo, y en este mundo que está bajo el maligno hay una cantidad enorme de enfermedad. Entonces, en esa interacción que tenemos con el mundo, podemos llegarnos a contaminar, podemos llegar a adquirir un contagio, una enfermedad, un malestar, un mal. Pero no es porque Dios nos lo mande, sino que es una forma en la que el diablo controla la vida de las personas. Yo no sé si hayan oído ustedes a personas que dicen: ay, es que tengo que cuidar mi cáncer. No es tu cáncer. La gente apropia esas enfermedades. Ay, es que tengo mi diabetes, es que tengo mi hipertensión. A través de la enfermedad, Satanás establece cautiverio. Y dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hay? Libertad. Entonces no va a venir Dios en su amor infinito a meternos a una jaula de enfermedad y de opresión. Opresión es aquello donde estás impedido de movimiento. Y lo contrario es la libertad que el Espíritu de Dios nos da. Entonces, si el Espíritu de Dios gobierna sobre nuestra vida, entonces nosotros podemos clamar por esa libertad que Dios nos da. Bien, entonces continúo. Dice... Después hace una narrativa de que el Evangelio se predicó por toda Judea, dice, a partir de Galilea. Dice, este mensaje dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo bien, sanando por todos los lados los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y continúa Pedro, acuérdense que está hablando Pedro a la comunidad de la casa de Cornelio. Dice, este mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret. Dice, nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén. Y al referirse nosotros, se está refiriendo a ese grupo de personas que convivieron con Jesucristo, que vieron la obra maravillosa de Jesucristo, vieron milagros, vieron sanidades, vieron resucitar a los muertos, incluso pudieron vivir con Jesús después de su resurrección y dando testimonio. Jesús estuvo con nosotros después de haber resucitado de los muertos. Entonces, estamos aquí escuchando o considerando lo que estas personas habían podido experimentar
en su relación, en su comunión con el Señor. Y dice, nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Hay quienes se confunden y dicen, pues no, que la cruz, o sea, es una manera de decirlo, no quiere decir que lo ahorcaron. O sea, colgado significa que estaba colocado en una cruz. Entonces, que era de madera, por supuesto. Entonces luego dice, sin embargo, el verso 40, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran, pero no lo vio todo el pueblo, sino aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él, después de que Él resucitó de entre los muertos. Entonces, la gente religiosa se queda en el evento del Calvario. Hasta ahí llega la gente religiosa. Y entonces llegan y en sus casas ponen sus crucifijos, ponen sus estampas y todo eso hasta el momento en el que Jesús entregó su vida por nosotros. Pero no siguen más para allá. Se quedan en el evento del martirio de Jesucristo. Y nosotros que conocemos al Señor, que le hemos entregado nuestra vida, entendemos que Jesucristo resucitó. Y que cuando resucitó Jesucristo, entonces la escena de la cruz fue superada por la escena de la resurrección. O sea, Jesucristo ya no quedó en la cruz. El hecho de que yo, queriendo agradar a Dios, tenga un crucifijo, es como si yo quisiera tener una fotografía de un hermano mío que haya muerto en un accidente de coche, ¿no? Y entonces, para recordarlo, ahí tengo mi fotografía del coche todo chocado. O sea, no es lógico tener ese recuerdo con la cruz de Jesucristo y la figura de Jesucristo, o supuesta figura de Jesucristo, ahí exhibida en mi hogar. No es lógico. Entonces, por eso por eso Dios mismo prohibió en el Antiguo Testamento: no vas a hacer imagen de nada para adorar, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. No, punto y suficiente, ¿no? Entonces, el evento de la resurrección supera el evento de la cruz. No olvidamos el evento de la cruz, porque ahí Jesucristo hizo el milagro de recibir sobre sí mismo toda nuestra culpa. Y por esas razones que podemos nosotros tener paz con Dios y vivir en paz con Dios, porque Jesucristo pagó todos nuestros pecados. Si Jesucristo no hubiera ido a la cruz, entonces pues a nosotros cualquier momento nos cae un rayo por toda nuestra maldad, porque todavía estaríamos nosotros sujetos a juicio. Pero por el sacrificio de Jesucristo es que tenemos la libertad de tener paz con Dios y de relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Entonces dice aquí que estuvieron con Él y bebieron con Él después de que resucitó de los muertos. Dice, Él mismo, Jesús, nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de Él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Y eso es lo que nosotros predicamos, que si creemos en Jesús y confesamos que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos, tal y como lo dice la carta a los Romanos. Entonces dice, mientras Pedro les hablaba así, o sea, Pedro está haciendo una relación, está haciendo una reseña de aquello que convenía saber. Y dice, y mientras estaba hablando, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, esto de que cayó no quiere decir que el Espíritu iba pasando, se tropezó y se cayó, sino quiere decir que hubo un evento sobrenatural
parecido al que hubo el día de Pentecostés, cuando todos ellos estaban reunidos orando, siguiendo la instrucción que Jesús les había dado: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder de lo alto, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces, ellos en casa de Cornelio, sus cuates, sus familiares, están ahí oyendo este testimonio poderoso que Pedro les está expresando, y en ese momento, págatelas, viene la unción del Espíritu Santo, viene el derramamiento del poder de Dios, que es un evento sobrenatural, y empiezan las gentes ahí reunidas, empiezan a hablar en otras lenguas, de la misma manera que había ocurrido en el aposento alto donde estaban aquellos 120 reunidos, evento en el que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Antes de ese evento no se oye a Pedro predicar, no se oye a nadie de ellos hacer ninguna maravilla, ninguna señal. Es después de que fueron investidos de poder de lo alto que ellos empezaron a hacer una maquinaria de eventos sobrenaturales. Dice la Escritura que ponían a los enfermos en las calles para ver si la sombra de Pedro los podía sanar. O sea, ¿qué más sobrenatural queremos? O sea, es como para volarnos la mente de algo tan sensacional. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Cuando la gente dice, algunos dicen que todas estas señales ya terminaron, están en un error, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y porque su palabra es la verdad, y porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Entonces, de esa misma llenura del Espíritu de Dios, nosotros podemos tomar, nosotros podemos recibir. Ahora, ¿qué fue lo que determinó que ese pequeño grupo o gran grupo, no lo sé, de gente fuera llena del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que lo determinó? Bueno, para empezar, aceptaron la invitación de su cuate y su pariente Cornelio. Oye, primo, fíjate que va a venir un cuate a hablarnos de algo muy importante, por favor, ven. Fueron gente que hicieron a un lado sus ocupaciones, que hicieron a un lado cualquier pretexto y decidieron venir. O sea, nuestra convocatoria para nuestra reunión está abierta siempre. Ahora, ¿quiénes estamos? Los que quisimos venir. Y así pasó en aquel momento. Los parientes y los amigos de Cornelio que quisieron aceptar la invitación fueron los que tenían interés de escuchar aquellas cosas. Y en ese interés, en ese oír lo que Pedro les estaba narrando, entonces eso generó fe en sus corazones. Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos reunimos para oír la palabra de Dios, nuestro corazón está llenándose de la fe que Dios necesita para poder hacer maravillas y señales sobre nuestra vida. Por ejemplo, el bautizo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa oportunidad cada vez que nos reunimos. Si lo hacemos con fe, en cualquier momento Dios nos puede llenar con su Espíritu Santo. Yo entiendo, ahorita estamos un poquito teniendo que hacer selección de lo que estamos recibiendo en nuestro cerebro. Hay mucho ruido atrás, pero de lo que se trata es de que si nuestro corazón está bien definido, si nuestro entendimiento está bien dirigido para atender, para recibir lo que Dios nos quiere dar, entonces en cualquier momento de nuestra vida Dios puede hacer un milagro y manifestarse con poder y llenarnos de ese poder que se necesita para hacer señales y prodigios. Hoy en la mañana platiqué con un neurólogo, es una eminencia, es un hombre que tiene 30 años trabajando en el hospital de Joco. Es verdaderamente un sabio el cuate. Y hoy en la mañana que tuve oportunidad de platicar con él, me dice,
dice, ¿tú podrías venir si yo te llamo para que ores por alguna gente? Le digo, claro que sí, por supuesto que sí. Porque él, estando en esa posición en donde la gente se muere, así como pasan coches aquí afuera, N por minuto, así se muere la gente en ese hospital. O sea, es un entrar y salir de ambulancias mortuorias todo el tiempo, desgraciadamente. Pero hoy que me preguntó, o sea, la reflexión en mi corazón era, ¿y tengo fe para venir y orar por un enfermo esperando que Dios lo sane? O mi fe es simplemente decir, pues sí, vengo para orar y luego consolar a sus parientes. Tengo la fe que me hace falta y yo le digo, Señor, lléname de esa fe, dame oportunidad de tener esa relación contigo que te permita fluir a través de mi vida para bendecir a muchos otros. O sea, cuando me lo propuso, yo dije sí, de inmediato le dije sí puedo ir. Y me dice, te prometo no molestarte mucho. Dice, pero hay ocasiones en las que yo digo, ¿por qué no hay aquí un hombre de Dios que pueda venir y orar por esta gente? Él como eminencia de neurocirugía, o sea, es un hombre que conoce cómo funciona el organismo, es un hombre que sabe la ciencia, pero anhela la presencia de Dios, la manifestación de Dios en su medio profesional. Él ve el sufrimiento de toda esa gente. Entonces se pregunta y me pregunta, ¿podrías tú venir? Digo, claro que sí puedo venir. Ahora imagínate que Dios empieza a hacer milagros en Joco. Imagínate nada más el periódico. Dios sanó a tal o cual de tal o cual cosa en el hospital de Joco. ¡Wow! O sea, esa gloria es la que estaba promoviendo la vida de los primeros cristianos. Esa gloria de Dios manifestada a través de estos hombres, que lo único que hicieron fue creer. No fueron a instituto bíblico, no fueron a instituto teológico, tenían una relación con Jesucristo y eran tan humanos que empezaron a creer cuando vieron la tumba vacía, cuando vieron los lienzos y a Jesús que ya no estaba en la tumba. Dice la Biblia, ahí creyeron. O sea, y uno puede decir, pero ¿cómo no creían si estaban con Él todos los días? Bueno, 3 años de andar con Jesús y creyeron cuando vieron la tumba vacía. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para creer? ¿Qué señal necesitamos para creer? Tomás, aquel famoso Tomás, no el feo, porque había una canción que hablaba de un feo Tomás, sino aquel de los evangelios que dijo, si yo no meto mi dedo en sus manos, si no meto mi puño en su costado, yo no voy a creer. Le habían dicho, Jesús resucitó. Y dijo, pues si no hago eso, no creo. A mí mis timbres. Y a la semana siguiente se le presenta el Señor Jesucristo y dice, a ver, Tomasito, ven para acá, mi rey. Ahora, mete tus deditos, mete tu manita. Dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Nosotros tenemos la oportunidad de dejar de ser incrédulos. Es muy bueno que queramos oír la palabra, pero mejor es que la creamos. ¿De qué caso tiene oírla si no la vamos a creer? Entonces, bueno, yo sé que a lo mejor es un tema que hemos escuchado quizás anteriormente, pero que considero fundamental en nuestra relación con Dios.
Dios quiere que seamos creyentes. Dios quiere que a través de nuestra vida Él pueda manifestar su gloria en beneficio de muchas otras personas. Entonces, esa es la convocatoria que Dios nos está dando. Dice, mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados, porque los judíos circuncidados habla de los que eran religiosos, ¿sí? Por religión, por costumbre judía, por la ley de Moisés, todo judío debía de ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Entonces aquí está hablando de gente que era religiosa, pero creyó en Jesucristo y estaban siguiendo a los discípulos. Y entonces dice aquí, los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro, había algunos de los judíos religiosos que ya habían creído en Jesucristo, a pesar de que la religión judía estaba en contra de lo que Jesús estaba enseñando, tanto que lo mataron. Entonces, estos habían creído, fueron alguna vez religiosos judíos. Y dice, a Pedro dice, estaban atónitos, asombrados de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo. Y es la confirmación por parte de Dios de lo que estaba enseñando Pedro al principio de su mensaje. Empezó Pedro diciendo, yo ya me di cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Y entonces, para los judíos, los que no eran judíos eran personas impuras, les llamaban gentiles. Entonces, nosotros podemos ver aquí la confirmación del poder de Dios manifestado para comprobar en verdad Dios no hace acepción de personas. Y los judíos que ya habían creído y que habían pensado ese bautismo del Espíritu Santo es nada más para los judíos que creyeron en Jesús, se dieron cuenta de que Dios no hace acepción de personas y que el Espíritu Santo es para todo aquel que cree y que está disponible. Y viene el poder de Dios respaldando el dicho de Pedro, que había empezado diciendo Dios no hace acepción de personas. Y para comprobarlo, págatelas. El derramamiento del Espíritu Santo sobre una bola de gentes que no tenían nada que ver con el judaísmo, de otras culturas. ¿Se acuerdan? Cornelio era centurión romano. Seguramente mucha de su familia eran romanos también. Esos creían en todos, creían, se les paraban enfrente de la columna y decían, oh santa columna. O sea, eran como los griegos que tenían toda una galería de dioses. En fin, dice Pedro, estaban atónitos de que también los no judíos recibieron el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para que sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Aún en el medio cristiano hay una idea de que primero uno se bautiza y después viene el bautismo del Espíritu Santo. En algunas congregaciones, en algunos lugares de cristianos, eso se piensa. Pero aquí Dios está rompiendo ese molde. Porque primero fueron llenos del Espíritu Santo y luego de ser llenos del Espíritu Santo, entonces fueron a bautizarse. Entonces no es un impedimento no haberse bautizado para no recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo podemos recibir en cualquier momento, aunque quizás no hayamos recibido o tenido la oportunidad todavía de bautizarnos. Entonces, que no haya tampoco en nosotros esa idea, es que primero tengo que bautizarme para después poder tener el Espíritu Santo. En mi propia vida también sucedió así. Dios me bautizó con su Espíritu Santo el día que yo confesé a Cristo como Señor de mi vida. Y 6 meses después me bauticé.
O sea, no tenía yo la menor idea de nada. Dios me bautizó con su Espíritu, empecé a hablar en cosas que yo no entendía. Todo el mundo me dijo, gloria a Dios, amén, hermano. Yo decía, pues no entiendo yo nada. Pero yo le estaba dando gracias a Dios en mi corazón y mi lengua y mi boca estaban hablando otras cosas. Tere me volteó a ver, así como diciendo, ¿qué le pasó a este cuate? O sea, ella recibió el Espíritu Santo como unos 3 meses después, en otro evento, en otra cosa. Pero aquí para mí es de mucha bendición ver cómo el Señor no se sujeta a patrones, es decir, esto es así, así, así. O sea, es como Dios determina que sea y punto. Y no podemos nosotros encajonar la obra del Espíritu Santo a un procedimiento o a un programa que hayamos nosotros ideado. El Espíritu de Dios, Dios es soberano y hace las cosas cuando Él lo determina. Amén. Dice, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. O sea, qué suave, ¿no? Qué padre que después de oír una conferencia sobre Cristo por primera vez, la gente diga, oye, ¿no te puedes quedar otro rato? Lo mismo sucedió con Jesucristo cuando predicó a los hombres de Samaria. Había mandado a aquella mujer y le dijo, ven y trae a tu marido. Y en vez de traer al marido, trajo todo el pueblo, todos los señores de Samaria que eran amigos de ella. Y entonces cuando llegan y oyen a Jesús, le pidieron que se quedara con ellos y Jesús se quedó. Y entonces la iglesia de los discípulos se extendió a Samaria. En este caso se extendió a esta región y pudieron ellos estar en la comunión con el Señor y aprendiendo las cosas de Dios. Y Pedro se quedó con ellos. Amén. Nos llama la atención la vida de la iglesia de los discípulos. Nos llama la atención vivir llenos del Espíritu de Dios. A mí sí. A mí sí. Anhelo esa explosión del favor de Dios. No tengo problema de orar por una gripa, por una situación, por un pie roto. No tengo problema con eso. Un dolor de cabeza. No tengo problema de orar por un dolor de cabeza. Pero yo quiero que la gloria de mi Dios sea manifestada entre nosotros. Y espero, te invito a que tú anheles que a través de tu vida también pueda ser expresada la gloria de nuestro Dios. Muy bien, pues Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por instruirnos, gracias por permitirnos admirar tu obra y todo lo que hiciste en estos comienzos de tu iglesia. Te damos muchas gracias por permitirnos entenderlo, razonarlo, comprenderlo. Te ruego, mi Dios, que todos los que estamos aquí, Señor, podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, para que tu gloria pueda ser manifestada a través de nuestra vida, primero en nuestra vida y luego a través de nuestra vida, para que tu nombre sea reverenciado, Señor, en todo este país nuestro. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre, por tu presencia.